Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues estamos iniciando de alguna forma este tiempo de Cuaresma, tiempo que, como todos los momentos litúrgicos, es tiempo de acompañar al Señor, que ahora nos preside aquí en el Sagrario. Y cada tiempo litúrgico se trata de acompañar al Señor en un momento específico de su vida. En la Pascua lo acompañaremos en su resurrección, en la Navidad lo acompañamos en ese glorioso momento de su nacimiento, y ahora en la Cuaresma lo que queremos es acompañarlo en su momento de dolor, en la pasión. Tendremos, otros tiempos litúrgicos para seguirte, Señor, en distintas circunstancias, pero ahora queremos acompañarte en tu dolor. Muy al inicio de este tiempo de Cuaresma, en uno de los primeros evangelios, el primer jueves después de ceniza, nos decías tú esta palabra que de alguna manera nos guía: el que quiera seguirme, el que quiera acompañarme, que tome su cruz. Y nos podemos preguntar en este ratito de oración, ¿quién quiere esto? Me acuerdo un día un chavo me decía, un alumno, qué mala mercadotecnia tiene Jesús. O sea, cualquier otro lo que te promete son alegrías, gozos, ¿no? Y Jesús lo que te dice, ¿quieres acompañarme? Toma tu cruz. Y por eso en este inicio de la Cuaresma vimos oportuno hablar sobre este aspecto del sentido del sufrimiento. Porque no hay ninguna duda, si no le encontramos sentido al sufrimiento, ¿quién va a querer acompañarte, Señor, en la cruz? Si el sufrimiento lo consideramos a veces como desperdicio vital, basura existencial, esa parte de la vida que no sirve, que no debería existir, que es un error existencial, pues ¿a quién le va a interesar, Señor, seguirte en la cruz? Pero entonces ahora nos hacemos una siguiente pregunta: ¿de veras el sufrimiento, el dolor tiene algún sentido? ¿No será que cuando hablamos de sentido del sufrimiento es una especie de barrera psicológica, un autoengaño que nos proponemos para sufrir menos? Bueno, pues vamos a intentar en estas conferencias cuaresmales hablar un poquito de esta temática. Hoy solamente me va a dar tiempo para plantear el problema y hacer una brevísima reflexión. En realidad no va a dar tiempo para más, y me gustaría iniciar esta reflexión de hoy trayendo a colación un video, una entrevista, mejor dicho, que está recogida en un video que le hicieron al Santo Padre por ahí de mayo, junio de 2020, cuando estábamos iniciando la pandemia. Un periodista español le pidió al Papa una entrevista, el Papa accedió a concederla y le preguntó al Papa, oiga, en una circunstancia como esta de la pandemia, ¿alguien puede dudar de la existencia de Dios? Y el Papa contestó, evidente. Y entonces el periodista se animó a hacer la pregunta que realmente quería hacer: ¿usted ha dudado de la existencia de Dios? Y entonces el Papa hace un gesto así como de ¡ay! Y contesta con sencillez, mira, ahora en la pandemia no, pero a lo largo de mi vida sí he dudado. He tenido mis crisis de fe y las he resuelto con la gracia de Dios, pero sí he dudado. Y rubrica, digamos, el comentario del Papa diciendo, es lo normal, porque nadie se salva del camino común de la gente.
Me sorprendió porque pues no esperaba yo sinceramente que el Papa contestara, sí he dudado. Y vamos, uno de los motivos, la verdad, por los que nos planteamos estas conferencias sobre el sentido del sufrimiento fue precisamente. Hemos notado, bueno, desde la capellanía de la universidad, muchas personas que están dolidas, cansadas, ante, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo. Y a eso ahora súmale pues, el temor de la guerra, lo que estamos viendo en Ucrania, situaciones personales, vivenciales de cada uno, dolorosas, seres queridos que hemos perdido en estos años, con un aparente absurdo. Luego están teorías de conspiración, es decir, parece que muchas cosas no tienen sentido y se entiende que el Papa diga, oye, pues sí, sería razonable que una persona tuviera crisis de fe en este momento. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas preocupaciones. Y tú, Señor, que, a ver, estamos hablando contigo de corazón a corazón. Tú podrías evitarlo. Si quisieras, nos podrías evitar estas cosas. Y no lo has hecho. Y eso cala. O sea, que un amigo que te puede ayudar no te ayude, cala. Y por eso es normal que tengamos ante el sufrimiento crisis de fe. Justo el tema del que hoy quiero hablar son las crisis de fe que se derivan de situaciones dolorosas que hemos vivido. Es válido. La verdad es que, digo, ya con el paso del tiempo, yo tampoco es que sea un viejo, pero definitivamente ya no soy un joven, eso sí está clarísimo. Y la verdad es que conforme más tiempo va pasando, estas crisis de fe me dan menos miedo, me parecen en general bastante sanas. Intentaré explicarlo ahora y puede ser pues por esto, por la pandemia, por seres queridos que hemos perdido, por cuestiones laborales, por cuestiones económicas que nos hacen sufrir. Y esta primera meditación va en esta línea. El dolor puede causar crisis y crisis fuertes de fe. Yo no tengo miedo en comentar, ¿no? Cuando más enojado he estado con Dios, pues fue con la muerte de mi padre. Y efectivamente el dolor afecta nuestro modo de entender a Dios. Ante situaciones difíciles nos podemos preguntar, ¿qué onda con Dios, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos has dejado solos? Lo decía lo dice el Evangelio, ¿no? Cuando está hundiéndose aquella barca en la que va Jesús y le preguntan al Señor, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Te da igual lo que nos está pasando? ¿Eres indiferente ante estas situaciones dolorosas? ¿Por qué te quedas dormido? No aparentemente dormido. Jesús no estaba haciéndose el dormido a ver qué hacía, ¿no? Jesús estaba dormido. Bueno, pues en estas conferencias cuaresmales me quiero, digamos, centrar en un pasaje del Evangelio que justo habla de esta presencia del dolor en la vida a través de una parábola. Digo, a lo mejor alguien puede pensar que intentar, digamos, abordar esta temática con una parábola puede ser poco serio, un poco ingenuo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el dolor es un misterio y Jesús, para explicar misterios, acudió a parábolas porque no hay mucha manera, Señor, de intentar solucionar situaciones oscuras o claroscuras directamente. El dolor es un misterio. De entrada digo que yo no tengo toda la solución, obviamente, a esta problemática, faltaba más. Si la tuviera sería millonario y no soy millonario, por lo tanto no la tengo. Está claro que no tengo la solución completa a este misterio del dolor, pero por eso acudimos a ti, Señor, para que en el Evangelio nos des luces que ayuden a esclarecer, aunque sea un poco, esta problemática. Y la parábola que quiero tener como punto de referencia de estas meditaciones es la parábola del trigo y la cizaña. Cuenta Jesús en el Evangelio de San Mateo lo siguiente: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó, ahorita lo explicaré, pero cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Hago aquí un pequeño paréntesis, un pequeño stop. Vamos a ver, el trigo y la cizaña, si uno busca en internet fotos de trigo y cizaña, se da cuenta de que son muy parecidos. De modo que era un modo, digamos, sembrar cizaña en el trigo de un enemigo, era un modo clásico de vengarse de él, porque resulta que si no eres un experto y cosechas los dos al mismo tiempo y mueles los granos, haces la harina y cueces panes con eso, resulta que el pan que se consume es altamente tóxico. Incluso si se consumen buenas cantidades, puede ser, bueno, mortal incluso. Y tienes que ser un verdadero experto para distinguir el trigo de la cizaña. Entonces, se ve que a este dueño del campo le sembraron mucha cizaña en su campo. Entonces, cuando vieron que apareció la cizaña, los siervos del amo acudieron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo: algún enemigo lo hizo. Y entonces viene aquí una parte muy importante de la parábola que será tema de otra meditación. ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y les dijo: no, dejen que la cizaña crezca junto al trigo. No vaya a ser que arrancando la cizaña arranquen junto con ella el trigo bueno. Dejen que crezcan ambas, y al tiempo de la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, aten en las gavillas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Entonces, el tema de estas 4 meditaciones hoy es plantear el problema, la presencia de la cizaña en medio del campo. La siguiente semana vamos a hablar, ante la cercanía de la fiesta de San José, nos toca el 18 de marzo, la próxima meditación hablaremos del dolor en la vida de San José. Luego, en una tercera meditación, hablaremos sobre esta frase del Señor: no arranquen la cizaña, déjenla que crezca también. Impresionante, ¿no? Parecería de entrada que Jesús nunca quiere el mal, y dice aquí: dejen que crezca la cizaña. Y finalmente, en la última meditación, hablaremos de Jesús en la cruz como la más clara luz para iluminar este misterio del dolor. Así que hoy quiero plantear la problemática. Y bueno, pues les decía que la cizaña era una manera de vengarse frecuente en aquellas épocas, y en la parábola obviamente el trigo simboliza las cosas buenas de la vida, lo hermoso que hay en la vida de todos nosotros. Y la cizaña no simplemente simboliza el mal, sino que cuando se mezcla con el bien resulta indigesta el conjunto. O sea, es verdad que en nuestra vida hay cosas buenas, todos lo sabemos y las agradecemos a Dios. Sin embargo, a veces el mal, cuando se mezcla, aunque haya cosas buenas, el conjunto resulta indigesto. Si la cizaña no solamente simboliza lo malo, sino que cuando está lo malo mezclado con lo bueno, la mezcla es tóxica y hace que se nos quiten las ganas de vivir a veces, aunque haya cosas buenas. O sea, luego la gente dice, ¿no? Oye, a ver, espérate, es verdad, la estás pasando mal, pero hay muchas cosas buenas en la vida. Sí, pero el conjunto resulta tóxico, aunque haya cosas buenas. Y ante esas situaciones que echan a perder el trigo, que hacen que la vida no parezca verdaderamente valiosa, que no parezca que valga la pena, pues a veces viene la tentación de desesperarse. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Nos puede venir esa tentación de huir, de intentar quitar todo lo malo, de pensar que no sirve. Yo no me esperaba estas dificultades. Sí, Señor, sabía que en la vida hay dificultades, ya lo sabía, no soy niño, no soy ingenuo, no estoy todavía en ese sueño de los niños, pero no me esperaba estas dificultades en particular. ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me leyeron la letra chiquita?
Y lo que pasa es que ante una situación dolorosa, la idea que tenemos de Dios se desfigura. No, no es cierto que Dios es bueno. Es un Dios que permite muchos males. No sabemos si los puede evitar. No sabemos si simplemente los tolera o incluso se regocija con nuestro mal. El sufrimiento, la soledad, la angustia. Y podemos pensar, yo si fuera omnipotente no lo permitiría. Porque no tengo mal corazón, porque no me gusta ver sufrir a los demás. Por tanto, si Dios no hace nada, o no es bueno o no es omnipotente. Y ahí es donde se está fraguando ahora sí una crisis de fe. Es cuando un amigo te traiciona, ¿no? Cosas que pasan en la vida. Y entonces dices, oye, pues no es tan buen amigo, no era mi amigo realmente. Bueno, situaciones así ponen a Dios, como el título de esta meditación sugería, en el banquillo de los acusados. Vamos a suponer que estamos en un juicio y la humanidad entera está en el lugar del juez y en el banquillo de los acusados está Dios. ¿Es usted el Dios todopoderoso y bueno? Sí, soy yo. ¿Y es verdad que usted podría evitar muchos males? Sí, es verdad. Bueno, pues se le acusa de omisión. Se le acusa de haber permitido la muerte de mucha gente buena, la soledad de muchos que no la merecían, de no haber impedido, cuando usted podría haberlo hecho, tanto sufrimiento. Si fuera otra persona que no es omnipotente, no la acusaríamos porque no lo puede evitar, pero tú sí puedes, Dios, tú sí puedes. Usted podría haber impedido que la cizaña llegara a nuestra vida. Se le acusa de haber permitido el mal y por lo tanto de habernos dejado solos. Y entonces uno se plantea, ¿no? Sí, es bonito tener una relación con Dios, pero no sé si con ese Dios que permite el mal yo quiero seguir tratando. No quiero rezar, no quiero ir a misa cuando es un Dios pues, que resulta aparentemente bueno, pero no lo es tanto. Y a eso súmale, ¿no? ¿Quién no tiene una tía así muy rezadora, muy golpe de pecho? Que por ejemplo cuando empezó la pandemia, hubo toda clase de memes terroríficos, ¿no? No, esto es una prueba de fe. En el año 1327, San Roberto Belarmino, no es de 1300, pero San Roberto Belarmino sacó el crucifijo por las calles de Roma y acabó la peste. Tenemos que aprender a rezar. Entonces, vamos a rezar todos juntos a las 10 de la noche un Padre Nuestro por el fin de la pandemia. Memes desagradabilísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, oye, los católicos no se dan cuenta del problema. Lo que necesitamos son vacunas bien hechas. Digo, yo ahorita no vamos a hablar del tema de las vacunas, pero lo que necesitamos es algo que nos permita terminar con el problema. Esos memes de, ay, reza y compártelo. Si lo compartes terminará la pandemia. Y dices, Dios mío, por favor, no sean ingenuos. ¿Sí se están dando cuenta del problema? Y parecería que esa es la solución católica a los problemas. Y entonces, en consecuencia, uno dice, bueno, los católicos están alegres porque son ingenuos, porque viven en una burbuja, no se dan cuenta de los problemas. Y cuando dices, tía, por favor no me mandes esos memes, salen otras tías a decir, no, respeta a tu tía, ¿no? Sí, oye, en fin. O sea, de frente a tales dificultades familiares, económicas, de salud, de inseguridad, de corrupción, de guerra, y estos ingenuos diciendo, qué bonito es encontrarse con Dios. Qué bonito y qué poco realista.
En resumen, insisto, estas situaciones dolorosas fácilmente pueden modificar nuestra idea de Dios y nos presentan las respuestas fáciles o simplonas de la fe como ingenuas, respuestas propias de alguien que no ha entendido la problemática y que por eso tiene respuestas, porque no ha entendido. Por eso yo hoy quería plantear el problema. Dicen que, por lo menos los filósofos solemos decir que la filosofía está más bien en hacerse las preguntas correctas que en tener las respuestas adecuadas. Bueno, porque si no planteamos en profundidad el problema del sufrimiento y que las soluciones fáciles no sirven, entonces corremos el riesgo de no tener respuestas. Hay que plantearse bien el problema. Esta crisis provoca que experimentemos la soledad, esa soledad que Jesús sintió en la cruz y que le llevó a exclamar, ni más ni menos que al Hijo de Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si una persona no ha sentido esa soledad, entonces no se está planteando ni siquiera el problema del que estamos hablando aquí. Que no se refiere a una soledad con respecto a los demás, que quizá nunca hemos estado tan acompañados como en la pandemia, siempre juntitos a todas partes, sino la soledad con respecto a Dios. Nunca había sentido que no estás conmigo. Es decir, cambia lo que se llama el frame, ¿no? El marco de referencia vital, porque en ese marco original, la fe, en lugar de Dios en mi mundo, saberme hijo de Dios, eran puntos aparentemente inamovibles, claros. Y ahora resulta que la vida me está mostrando que no está tan claro eso, que mis puntos firmes, que Dios está conmigo y me ayuda, no son firmes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora sí estamos planteando el problema. O sea, la cizaña en medio del trigo, es verdad. Ha habido mucho trigo en mi vida, yo tengo que decirlo, pero no se podría haber evitado la cizaña. ¿Qué necesidad de hacer indigesto todo el conjunto? Y ya no te digo cuando hay una sucesión de eventos negativos, ¿no? Por ejemplo, para este tipo de la pandemia, pues me tocó varias veces, ¿no? Pues intentar consolar a una persona que había perdido algún familiar y de pronto a las 2 semanas se le muere otro y luego una semana después otro y te quedas sin argumentos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué nos has abandonado? Y entonces uno se cuestiona, ¿de verdad Dios es bueno? Se altera nuestra relación con Él. A mí me gusta tener amigos buena gente, pero no sé si este Dios es buena gente. Bueno, les decía que hoy quería simplemente plantear la problemática y dar una primera, digamos, una primera idea como para encaminarnos a una cierta solución que dé sentido a una situación profunda de dolor. Bueno, la pregunta es, ¿de verdad Dios no es bueno porque yo sufro? ¿Eso hace que Dios no sea bueno? Y pensemos una idea sencilla, pero que es clave para ir encaminándonos hacia una respuesta ante esta cuestión planteada un poquito más profundamente. Vamos a ver, pensemos lo que quiere decir esto. Jesús, es decir, Dios, murió en la cruz. Dios murió sufriendo. Vamos a ver, ¿cómo es posible que a una persona el sufrimiento le meta dudas sobre fe, sobre la bondad de Dios, cuando Dios murió sufriendo? Es decir, si el sufrimiento causa una crisis de fe, que, decíamos, el Papa lo comentaba, es natural, es porque no hemos pensado la fe. Es porque no hemos pensado verdaderamente y a fondo lo que significa que también Dios ha sufrido. También ese Dios bueno sufre. Es decir,
vamos a ver, yo entiendo que una situación como la guerra no es una situación fácil de digerir, lo entiendo. Pero si el más bueno de todos sufrió, y sufrió mucho más de lo que nosotros hemos sufrido, entonces no hemos pensado lo que significa que Dios sufre. Vamos a decir de otra manera, el dolor no pone en crisis la fe, pone en crisis mi concepto de Dios. Señor, yo tengo a veces un concepto de Dios Disneylandia, de Dios Mickey Mouse, en el que todo es sonrisa y felicidad en Disneylandia. Solo que ese no es Dios. Este es Dios, el que está en la cruz, este es Dios, no es Mickey Mouse. El sufrimiento pone en crisis mi concepto de Dios por mi manera, perdón que lo diga así, torpe de entender a Dios, superficial, banal, de entender que Jesús también murió y sufrió mucho más que yo. Pone en crisis al Dios casita de muñecas, claro que sí, pero es que ese no es Dios. Hay un libro por ahí muy divertido que se llama Que Dios te importe y tiene el subtítulo Hazte ateo de ese Dios aburrido que tienes en la cabeza, porque ese Dios aburrido no es Dios, no pasa nada. Pues algo así quiero decir yo, hazte ateo de ese Dios Disneylandia, porque ese no es Dios. Y por eso yo digo, a ver, estas crisis de fe, cuando hay sufrimiento, son buenas, porque me ayudan a abandonar un concepto ingenuo de Dios. Lo que es ingenuo no es la fe, lo que a veces es ingenuo es mi modo de entenderla cuando no he pensado que Dios murió en la cruz. Y no exagero cuando digo que Jesús murió y sufrió mucho más que nosotros, quise decir. Porque el dolor es proporcional al amor. Si ahorita me dicen que un chino que yo no conozco de nada se está muriendo de cáncer en un hospital en China, pues yo diré, bueno, pues mira, rezamos por él y ya, ¿no? Pero si me dicen que un pariente cercano ahorita está sufriendo por el cáncer, eso me afecta. Es decir, el dolor en realidad es directamente proporcional al amor que siento por una persona, y no hay nadie que haya amado como Jesús. No hay nadie que tenga un corazón tan grande como Él, una capacidad de amar tan grande, y por eso no exageramos cuando decimos que Jesús murió en la cruz y sufrió más que yo. Y además tenemos que decirlo, otro punto que será clave en la respuesta que intentaré dar. En realidad, entre el sufrimiento, todos somos el buen ladrón, solo Jesús es justo. O sea, el buen ladrón le dijo a su compadre, no te quejes, nosotros estamos aquí por nuestra culpa. Es decir, ¿quién puede decir que no ha hecho nunca nada malo y que no se merece algo de sufrimiento? Todos somos el buen ladrón, todos somos el buen ladrón. No exageremos cuando pensamos que, no, es que esto es injusto. A ver, espérate. Vamos a poner una lista de todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida y vamos a ver si el sufrimiento es injusto. Si no, sería un castigo incluso pobre comparado con lo que yo he hecho en mi vida. Por tanto, a ver, sí, a veces parecería que Dios nos ha abandonado, pero si queremos encaminarnos a la respuesta ante el sufrimiento, no podemos olvidar que Dios murió también, que Dios sufrió también, y que lo que está en crisis quizá no es la religión o Jesús o Dios, sino mi concepto de Dios. Y si está en crisis mi concepto de Dios, qué crisis tan sana, porque eso me permitirá acceder y pensar seriamente lo que es mi fe, una fe en la que el Dios que me salvó murió en la cruz. Pues vamos a terminar ya pidiéndole a María. Ella en el momento del dolor no tuvo crisis. ¿Por qué sería? Hace tiempo me gustó mucho una reflexión que hacía
un sacerdote, amigo, me decía, qué bien formó la Virgen a Jesús, qué bien formaron San José y la Virgen a Jesús. Le enseñaron a sufrir sin que eso fuera una crisis existencial. Pues Madre nuestra, tú estuviste al pie de la cruz sufriendo mucho más que yo y no huiste, no te enojaste, no fue una crisis en ese sentido existencial. Claro que fue un dolor inmenso, pero no fue una crisis. Ayúdame, Madre mía, a lo mejor que estas meditaciones me ayuden a pensar bien mi fe, lo que significa que tu Hijo, mi Dios, murió en la cruz, para que yo pueda tener una fe más sólida e ir encontrando poco a poco, con la ayuda tuya y del Señor, un poquito más de sentido a las situaciones difíciles de la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.